Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 2 de julio de 2024. En esta ocasión, 35ª presentación de esta serie, abordaremos el tema biosíndrome del ensoberbecimiento existencial. Recordemos que las citas van entre comillas y que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Comencemos. 1. Todas las sociedades en las que ha surgido y se ha fomentado la idea de que uno o varios ensoberbecidos todopoderosos les son propios, han hablado y están hablando de cómo sus integrantes se han concebido y se siguen concibiendo a sí mismos, por verse a sí mismos como un grupo de ensoberbecidos casi únicos. Se suponen autorizados a despreciar la vida y lo vivo, la biomateria de todo tipo, adueñándose de la misma. 2. Su labor de entidades ensoberbecidas consiste en la nada edificante actividad de destruir, por medio de asesinatos, cacerías, talado de bosques y selvas, y explotando, hasta su extinción, los recursos minerales existentes en cualquier lugar en donde los encuentren. 3. Su condición de entidades ensoberbecidas autócratas los autoriza a cometer toda clase de atropellos y atrocidades, abusos, guerras, contaminación y destrucción insolente e irresponsable de los ecosistemas. 4. La vida insisten en crearla o perpetuarla mediante clonación, niños y niñas de probeta, pretendido control indefinido del envejecimiento, criogenia o congelamiento para conservación de los cadáveres humanos con el presunto fin de volverlos a la existencia biomaterial cuando los avances tecnológicos lo permitan. Una fantasía. Búsqueda ancestral de la fuente de la eterna juventud. Les digo, se consideran totipotenciales. 5. De tal manera que si uno se nombran y se asumen como entidades ensoberbecidas, por consiguiente, son entes superiores cuya condición auto-otorgada les confiere el derecho de decidir no solo acerca de la existencia de ellas y ellos mismos, sino en especial, por supuesto, sobre la existencia de otros humanos que no se consideran, ni se les ha permitido, ni se les permite, ni se les permitirá, afortunadamente, considerarse como tales entidades ensoberbecidas cuasi fantásticas, los cuales, en consecuencia, son vistos como humanos inferiores o de segunda, tercera, cuarta o enésima clase, o definitivamente desclasados, y sin la mínima posibilidad de remediar su presuntamente desventajosa situación. De ahí también, y por simple extensión, el surgimiento de los arios, del racismo, de las razas, de los organismos superiores e inferiores, de los genios, de los normales y de los tontos, de los feos o feas, de los bonitos o bonitas, etcétera, etcétera. 6. Un prejuicio ideológico muy difundido se refiere a que el biocolapso, muerte, de la persona es decidida por alguno de los ensoberbecidos. Entonces, estas entidades ensoberbecidas, hombres o mujeres, pueden biocolapsar, matar a otros, hombres o mujeres, o conceder el indulto, perdonando la vida, de comillas. Quitar la vida, eufemismo de biocolapsar, matar a otros, se supone resulta en consecuencia un acto propio de las entidades ensoberbecidas, hombres o mujeres, y justificado por su presunto maravilloso origen y propósito. Trátese de asesinatos por encomienda o por faltas graves a los preceptos doctrinarios,
guerras enaltecidas por los ensoberbecidos, hombres o mujeres, contra adversarios enemigos invariablemente acusados de ser guiados por las fuerzas de lo negativo, del oculto. El pretexto es lo que menos importa. Lo que interesa es que los que supongan pertenecer al grupo de los ensoberbecidos, hombres o mujeres, ejerzan individual o colectivamente el poder de perdonar la vida, entre comillas. Sabemos qué quiere decir eso. O debió colapsar, matar a otros en el momento en que así lo decidan y con los medios más efectivos para conseguir su propósito. 7. Para mantener su condición de entidades ensoberbecidas es muy importante que el universo unidad, o sea, universos biomaterial, biointerfacial y bioenergemal, solo exista en el universo unidad, solo exista humanidad en el planeta Tierra. De lo contrario, sin geocentrismo, el antropocentrismo devendría no solo en un concepto obsoleto, sino definitivamente ridículo y verdaderamente torpe, por lo que toda evidencia existente acerca de los extraterrestres que visitan y que han visitado la Tierra desde siempre es imperativo ocultarla, negarla, desacreditarla, descartarla y olvidarla. Este es un ejemplo de mitomanía extrema y ensoberbecida. 8. El efecto que los tartufos, sus fechorías, libelos, agrupaciones y negocios sectarios institucionalizados han tenido es provocar una pandemia de abusos sexuales a menores de edad, adolescentes y adultos, mujeres y hombres, en todo el mundo, de tal manera que nadie puede dar una cifra ni siquiera aproximada de cuántos abusos sexuales ocurren cada día en toda la sociedad o suciedad humana. Es la pandemia más grave que azota a la humanidad totalmente fuera de control y sin visos de que se logre controlarla. No es que esta pandemia no se pudiera resolver. Lo que pasa es que ni siquiera ven el problema. Y si lo ven, lo niegan minimizándolo o simplemente ignorándolo. 9. El abuso sexual sufrido en la infancia genera profundo resentimiento existencial. El abuso sexual de mujeres en edad de procrear da lugar al nacimiento de los injustamente llamados bastardos o hijos ilegítimos, niños o niñas. La ilegitimidad social genera más resentimiento. El abuso sexual padecido en la infancia más la condición social de ilegitimidad forma una intolerable irritabilidad caracterizada por incontrolable inconformidad existencial, la cual suele gritar su enojo provocando más abusos sexuales, incluso seriales, más hijas e hijos ilegítimos, secuestros, matanzas, invasiones, exterminios, genocidios, inquisiciones, discriminaciones, vandalismos, robos, asesinatos seriales, sectas y bien más milicia para controlar estas reacciones. Además, el sentimiento mesiánico que los lleva a sentirse elegidos y a formar congregaciones de cualquier denominación les permite controlar a la gente que los sigue mediante amenazas, temor, abusos de todo tipo, secuestros, despojo de sus bienes y asesinatos. 10. El biosíndrome que voy a describir se ha generalizado a todos los rincones del planeta. Problema que se autogenera y con inestable facilidad se descontrola. Solo basta que un tartufo cometa los primeros abusos sexuales para que se pueda anticipar el posterior surgimiento de abusadores sexuales hombres y mujeres,
11. Entonces, sin clan o agrupación secreta, el ensoberbecimiento exclusivista deviene en un acto de inocultable estulticia, por lo cual tampoco les conviene a los ensoberbecidos negar la retardataria ideología de las entidades secretas, a pesar de que dispongan de la capacidad natural y de los recursos técnicos para hacerlo. Además, negando también durante la vigilia la evidencia que tienen ante sus propias narices y durante la noche la evidencia de sus propios sueños. Asimismo, con la comunicación bioenergemal, el ensoberbecimiento exclusivista se tambalea y tiende a declinar. 12. Base en los anteriores planteamientos y en los datos que hemos obtenido de los tartufos, hombres o mujeres, con los que nos hemos biocomunicado, considero estamos en condiciones de formular y describir el siguiente síndrome bioenergemal o biosíndrome del ensoberbecimiento humano terrestre y seguramente extraterrestre también. Algunas de las características y consecuencias del biosíndrome del ensoberbecimiento humano terrestre o biosíndrome de los tartufos individual o colectivo son las siguientes. 12.1. Fuertes apegos a las agrupaciones exclusivas y sus ideologías exclusivas y exclusivistas. 12.2. Inventaron la idea de la supremacía o de los entes ensoberbecidos que falsamente adjudicaron y siguen adjudicando, también como propia a las comunidades ancestrales de todo el mundo, aunque éstas no tengan la menor idea del significado de lo que una entidad exclusivista significa. Sin embargo, se las adjudicaron. 12.3. Desprecio a la vida y a lo vivo. 12.4. Defensa explícita o implícita o ultranza del geocentrismo y del antropocentrismo. 12.5. Adicción por la política y el poder. 12.6. Requieren de una enorme y bien pertrechada milicia para sostener sus desmedidas pretensiones y desbordadas ambiciones. Además, la utilizan para protección de su insegura y angustiante condición de presuntos intocables. 12.7. También requieren de una obesa burocracia de expertos en las más variadas disciplinas, llámense ciencias, tecnología, letras y artes, todos a su servicio y para su lucimiento, y para el logro de sus fines y caprichos. Además, los utilizan para tratar de demostrar su condición de presuntos omnipotentes. Sin embargo, los ensoberbecidos y su clan, expertos igualmente ensoberbecidos, cuando dan una opinión, emiten un juicio o exponen acerca de lo que se supone que saben, disertan y dan la impresión de estar convencidos de que lo que dicen no solo es algo excepcionalmente importante y único, sino la esencia misma del verdadero conocimiento. 12.8. Interés por atesorar banalidades, lujos y por amasar grandes fortunas, sin ellos mismos, hombres o mujeres, saber exactamente para qué, excepto seguir perjudicando a los demás. Así lo aprendieron desde menores de edad y así lo siguen repitiendo y actuando como robots autómatas y apoyados por las respectivas conexiones neuronales. 12.9. Gusto por la filantropía como negocio y también como forma de lucimiento al hacer notar la diferencia entre los poderosos humanos superiores y los presuntos desvalidos humanos inferiores, además de que también les permite no pagar impuestos. 12.10. Se sienten en pleno derecho de asesinar a los pobladores que consideran inferiores,
como ha sucedido y sucede con las comunidades ancestrales del continente americano, de África, Asia, Indonesia, Australia, Oriente Medio y Lejano Oriente. Es decir, de cualquier parte del mundo en donde los encuentren, aplastando sus aportaciones culturales, usos y costumbres, e imponiendo las suyas, a lo que llaman colonizar. De igual forma agreden a quienes no comparten su propia ideología, su manera arcaica de ver y entender su existencia. 12.11. Secuestran personas indefensas para abusar sexualmente de ellas, para lucrar, para servirse de ellas prostituyéndolas y para vender órganos de las personas secuestradas al mejor postor. 12.12. Inclinación al crimen serial porque así les place a los ensoberbecidos asesinos seriales, hombres o mujeres. 12.13. Abusos sexuales seriales apoyados en su desquiciado ensoberbecimiento, sean hombres o mujeres, hechos que propician el nacimiento de hijos ilegítimos, niños o niñas, quienes sufrirán el biosíndrome de la ilegitimidad individual o colectiva. 12.14. Ellos mismos, hombres o mujeres, pudieran haber sido objeto de abuso sexual en la infancia con su tendencia a la revictimización y a victimizar a otras personas, hombres o mujeres. Por la mezcla de resentimiento y necesidad de aceptación, ellos, hombres o mujeres, suelen exponerse al rechazo mediante participaciones inoportunas, insistentes, precipitadas y temerosas, las cuales resultan agresivas y o fuera de lugar para los demás. De esta forma se revictimizan y agreden a los demás. 12.15. Adicción a toda clase de droga lícita, como las bebidas alcohólicas, el tabaco y los alimentos chatarra. Y drogas ilícitas también. 12.16. Ellos también pudieran cargar con el antecedente social de ser hijas o hijos ilegítimos, con su tendencia a la revictimización y a victimizar a otras personas, hombres o mujeres. 12.17. Tendencia a provocar guerras para ampliar sus áreas de influencia y consolidar su hegemonía, que siempre la suponen insuficiente y o amenazada. O eso dicen, por otros humanos o comunidades humanos o comunidades de humanos también ensoberbecidos. Claro, siempre con la exigua justificación de conservar sus intereses y lograr sus fines ante un enemigo cuya característica principal radica en las diferencias, pregone respecto de otros humanos ensoberbecidos y o en su búsqueda por engrandecerse también. Defender la paz, la democracia y la libertad son algunos de los gastados pretextos que utilizan para reprimir poblaciones. 12.18. Son los mismos que han invadido territorios, cometido genocidios con las comunidades originales de esos lugares e impuesto, bajo la fuerza de las armas, sus pensamientos, basura y conocimientos chatarra. También se han adueñado de parte o de todos esos territorios y los han dividido, dando lugar a y fomentado enfrentamientos entre los mismos lugareños. Es decir, toda facilidad y bajo cualquier pretexto disponen a su antojo de la existencia biomaterial de los demás, sean animales, plantas, minerales o humanos, hombres o mujeres, del planeta Tierra todo, para acabar pronto, como se suele decir, mediante el uso de este curioso caractema o expresión. 12.19. Desarrollo de una notable capacidad para la mitomanía, de mercadeo, de publicidad y de vendimia, que son lo mismo que la mitomanía transformada en negocio,
de quienes sean impostores, tartufos y cleptómanos. 12.20. Sobreestimación y soberbia, que siguen el implacable principio del fin, justifica los medios. 12.21. La avidez por los premios y reconocimientos puede ser su motivación existencial y, a su vez, una forma común de manipulación. 12.22. El plagio y robo de ideas y de bienes de todo tipo puede ser su modus vivendi y operandi, utilizando aplicaciones ilícitas de la llamada ingeniería inversa para encubrir sus hurtos. 12.23. Su frase favorita es: conmigo todo, sin mí nada. Caractema que representa con orgullo cualquiera que se precie de ser un digno representante del ensoberbecido engreimiento. Vamos a subrayar esto. 12.24. Cada una de estas características, y más aún el conjunto de ellas, define a los humanos ensoberbecidos como auténticos tartufos, hombres y o mujeres. ¿Qué opinan los bioenergemas de la asamblea? Todos aplaudieron y de pie siguieron aplaudiendo. Destacaban Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Alfonso Reyes. Todos los bioenergemas presentes con ellos como voceros comentaron: doctor, acaba de describir muy minuciosamente el biosíndrome que ha hecho de que la humanidad se olvide de su bioenergema, cómo se ha ido deteriorando esa capacidad de tal forma que resulta imposible para ellos mismos poder aceptar el porqué de su existencia. También es el tema, por lo mismo, más evitado para poder cuestionarlo, y usted lo ha hecho realmente con toda claridad. Sencillamente ha sido un tema reiterado en la investigación bioenergemal y precisamente no hay diferencia más que en lo que hayan vivido. Y viene al caso el poema de Octavio Paz, que ahora sería la retórica del ensoberbecimiento. Muchas felicidades, doctor. Son intuiciones muy oportunas y concluyentes que le dan veracidad a la investigación bioenergemal, en el sentido de que la humanidad no se ha dado cuenta porque hay un sector que por obviedad está impedido sentirse y suponerse dentro de este biosíndrome. Este sector es mayoría y su bioenergema, doctor, ahora tiene una respuesta clara y precisa acerca de cómo esa mayoría se ha disfrazado y protegido. Somos mayoría los que quedamos incluidos en este biosíndrome y también los que ahora estamos de acuerdo con las intuiciones que usted ha tenido. Albert Einstein. En efecto, doctor, lo que acaba de leer son intuiciones muy importantes para describir la suciedad que se siente parte del primer mundo. Ese ensoberbecimiento ha hecho que ellos mismos se ubiquen como idiotas, como tartufos, como ignorantes, disfuncionales, pretendiendo nombrar a los eventos bioenergemales, biointerfacemales o biomateriales con su propio nombre personal, pues no pueden trascender de otra forma. El ensoberbecimiento de la humanidad terrestre y quizá extraterrestre ha hecho que en efecto se desoriente la humanidad como ahora la vemos y la hemos visto. En efecto, las conclusiones dejan desconcierto por lo contundentes que son. Es muy agradable y tranquilizador escucharlas con tal claridad, doctor. Un abrazo y felicidades. Bioenergemas de todo el gremio de actores, músicos, escritores y demás. Doctor, es muy importante lo que acaba de enumerar porque en efecto el biosíndrome del ensoberbecimiento ha hecho que la biocreatividad del bioenergema sea plagiada y acomodada a su conveniencia. La ha desvirtuado también y la ha parasitado. Afortunadamente el bioenergema, en nuestro caso, ha biocreado y la bioenergemidad
se ha desparasitado porque en efecto, aún con todas las diferencias que han establecido, finalmente todos los tartufos no pudieron lograr su objetivo y continuar engañando y aparentando controlar a la bioenergemidad. Y ese es un buen comienzo. Gracias por todo. Nuestro bioenergema le da un abrazo muy afectuoso por esas intuiciones que hacen de su biocreatividad un despliegue de aclaraciones y conclusiones muy importantes para la humanidad y para el universo. Unidad. Ludwig Wittgenstein, intuyo de su bioenergema doctor, que ha sido todo un proceso en el que el estudio del lenguaje bioenergemal lo ha llevado a especificar ahora y sintetizar de manera muy clara y precisa en qué estado se ha encontrado la humanidad y cómo se ha ido parasitando por ese ensoberbecimiento, tanto en abusos, ultrajes, plagios, sectas, diferencias, etcétera. Realmente se han minimizado como un efecto paradójico, bioenergemalmente hablando, porque ahora se esconden todos los tartufos y ensoberbecidos, porque así se viven a sí mismos, y si no, que hable su silencio. Abrazo muy cordial, doctor. Brickham, el hombre extraterrestre, afirma, doctor, en efecto, humanidades extraterrestres y terrestres han vivido etapas que ahora usted describe y aclara muy puntualmente en el biosíndrome del ensoberbecimiento. Llámense como se llamen, sacerdotes, reyes, soldados, etcétera. Así también pretenden absurdamente gobernar al universo unidad. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta, la energía bioenergemal establece sus propios límites y esa es la frustración que vive la neuromentego. Muy interesante y aclaratorio. Felicidades, doctor. Un abrazo. Bioenergemas de los bebés, doctor. Nuestros bioenergemas están escuchando muy atentos y se van estableciendo conexiones neurobioenergemales que nos hacen comprender que el ensoberbecimiento es ir en contra de nosotros mismos y de nuestro bioenergema. Eso es importante para que nuestro despertar sea en un amanecer diferente. Es interesante porque ni siquiera nuestros mismos papás y mamás serán un impedimento, pero seremos comprensivos con ellos porque es algo que en ellos tal vez su neuromentego no les ayude a comprender. Ahora para nosotros la existencia de la humanidad extraterrestre es posible y, por supuesto, poder establecer biocomunicación e interacción bioenergemal también. Qué importante es biocrear. Qué importante es caminar sobre un camino fértil. Madame Curie, es indignante como hemos permitido de muy diversas formas aceptar que los tartufos, quienes han vivido del biosíndrome del ensoberbecimiento, hayan decidido de nuestras existencias. Es ahora que podemos recuperar la dignidad asumiendo una actitud bioenergemal crítica y congruente a la investigación bioenergemal con la que nos ha compartido, doctor, y con lo que los bebés, niños y niñas ahora nos han compartido. Abdusalam y otros físicos, el ensoberbecimiento científico sectario o sectario científico se ha desmoronado ahora y esperamos que comience a emerger una actitud, como dice Madame Curie, crítica y se desarrollen entonces de manera natural las intuiciones que el bioenergema biocomunique. A Javira, en efecto, doctor, todo el ensoberbecimiento al ser superficial y representado por la mentira, el engaño, el plagio, la violencia, el soborno, etcétera, con las intuiciones que acaba de leer, se debilita y el bioenergema se fortalece. Así se conoce a la humanidad
proceso que lamentablemente no había ocurrido y que favorablemente la energía bioenergemal rescata en beneficio del humano mismo. Felicidades, doctor. Un abrazo. Bioenergemas de los periodistas. El biosíndrome del ensoberbecimiento es como un virus. Se contagia con facilidad por las atrocidades que se cometen y en todas las áreas de la existencia humana. Es muy interesante porque se habla de ello todos los días y no lo habíamos entendido así. No solo hemos vivido en el engaño, sino también los hábitos y el miedo han hecho que evitemos este cuestionamiento, que ahora nos damos cuenta que usted lo ha llevado a cabo en cada biocomunicación con las diferentes situaciones que se presentan. Esa es la desparasitación que era importante vivir. Un abrazo con admiración, respeto y cariño, doctor. Un abrazo también para todos ustedes, les comentamos y aplaudieron nuevamente. Además, periodistas de todo el mundo se hicieron notar. Bertrand Russell, doctor, la lógica bioenergemal ha sido extraordinariamente descrita en el biosíndrome del ensoberbecimiento. En contraste con la lógica matemática, la humanidad ha estado constantemente alrededor de estas intuiciones y planteamientos, pero sin la desparasitación de los pensamientos basura y de los conocimientos chatarra. Nunca se hubiera podido llegar a esta conclusión. Un abrazo, doctor, y felicidades. Rita Levi Montalcini. El biosíndrome del ensoberbecimiento, en efecto, ha traído consigo grandes destrozos en la humanidad y esas conexiones neuronales tan importantes para esos neuromentegos como usted explica, difícilmente podrían ser diferentes. Lo importante está en que ahora podamos verlo con suficiente objetividad y es interesante cómo su bioenergema, doctor, ha podido definirlo detalladamente porque los conoce, porque reconoce a la energía bioenergemal, su bioenergema admirablemente ha sabido intuir lo que tiene que hacer. Pero por eso es que las intuiciones van fluyendo y llevando la secuencia necesaria. Un abrazo muy afectuoso, doctor. Bioenergemas de los autores griegos clásicos. Doctor, es muy importante mencionar que ese biosíndrome del ensoberbecimiento en nosotros mismos, en nuestra soberbia y en nuestra ignorancia, hizo que resaltáramos esa idea de la deificación y que se desvirtuara la condición humana. En efecto, como menciona usted, en nuestra pretensión de asumirnos como ensoberbecidos, hemos llevado a cabo una serie de atrocidades innecesarias para nosotros mismos y para la humanidad. Lamentamos mucho no haber sido críticos contra esas mismas ideas. Un abrazo afectuoso, doctor. En conclusión, todos los bioenergemas de la bioasamblea volvieron a aplaudir y empezaron a caer gotas de bioagua, formando una biollovizna. De repente eran gotas y de repente eran flores y pétalos. Apareció una bioescena de un camino muy fértil, con mucha vegetación y otra bioescena con el universo unidad. Al despedirnos, todos los bioenergemas permanecimos biovectorizados entre sí. Nuestros bioenergemas, el de Ruth y el mío, se mostraron muy contentos. Mi bioenergema nos hizo intuir que la biollovizna, las flores, el camino fértil, las mariposas, las abejas representan una forma en la que el universo unidad también aplaude y es la combinación de todos los bioenergemas que formó el universo unidad de la bioescena final. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.